anteriores capítulos ya los había yo compartido en las pruebas de la Biblia, la ciencia y la Biblia, etcétera, etcétera. Y estamos estudiando la vida de los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Así que vamos a estudiar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, que además nos va a servir a los que ya conocían esto de un repaso y de un análisis expositivo de la palabra de Dios. En esta noche nuestro tema es Lot pierde su familia. Lot pierde su familia. La serie, repito, se llama Los Patriarcas de Israel. Por cierto, también la pueden ver todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Pueden ustedes escuchar esta serie, Los Patriarcas de Israel, a las 6 de la tarde en 1440 AM, en el radio, en el Distrito Federal. Bueno, dice la Biblia que Dios decidió juzgar dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. La palabra Sodoma significa secreto en hebreo. Secreto es lo que significa la palabra Sodoma. Y en el capítulo 18 vimos que comienza el Dios del universo a tratar los asuntos de la tierra con su siervo. Ahí tenemos en el capítulo 18 Abraham, ni más ni menos que con Dios en la tierra, y Dios compartiéndole a su siervo los asuntos de la tierra, discutiendo con Abraham los asuntos de la tierra, y vemos de qué forma Dios se involucra en la vida de nosotros como seres humanos, y el interés que tiene Dios de que nosotros sepamos. Él nos los había dicho antes. Como dice la Biblia en Amós, no hará nada Dios sin que lo comparta o lo revele a sus siervos los profetas. Dios pues le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham inmediatamente con misericordia le dice que él no puede, siendo el juez de toda la tierra, destruir a los justos junto con los injustos. Y lo que sucede a continuación es lo que la Biblia nos revela, que es el corazón de Dios. Dios nunca juzgará sin que antes nos saque del juicio. Entonces, Sodoma y Gomorra, vamos a ver esta noche cómo arrastras se lleva a Lot y a su familia, y a sus dos hijas y a su esposa. Vamos a ver todo lo que pasa en esta noche. Cuando Dios destruye Egipto y manda las plagas, saca nieblas y otras calamidades. Cuando Dios manda el diluvio, mete a 8 personas y la saca, es universal. Y lo mismo hará cuando Dios juzgue este mundo. Dios no nos promete librarnos de tribulaciones, pero Dios nos promete librarnos de la ira que viene sobre el mundo. Y de esa ira nosotros ya no vamos a estar aquí. Vamos a pasar parte de la tribulación, pero no vamos a cuando Dios juzgue con la ira, con las trompetas, el mundo que nos rodea. Realmente la depravación e insensibilidad de los sodomitas era aberrante. ¿Qué pensará Dios? Nos preguntamos en el siglo que vivimos, de todos los desfiles actuales de hombres y lesbianas, exigiendo derechos para que se les reconozca como algo normal. La Biblia dice, límite donde ha rebasado todo el límite de ética y de moral, y cuando ya llega un momento donde dice Dios ya no puede seguir adelante, el ser humano se convierte verdaderamente en un animal. Y si ustedes quieren saber cuánta maldad hay dentro del ser humano, quítale al ser humano toda restricción y toda limitación. Cuando el ser humano no tiene leyes, y verás hasta dónde el ser humano se comporta peor que los animales. Y esto lo vemos claramente en la Biblia, no solamente en Sodoma y Gomorra, sino también en más de 5 veces se repiten los jueces, y no había rey gobernando en ese tiempo. Cuando el ser humano no tiene enfrente una ley que lo detenga, cuando no tiene nada que lo restrinja, el ser humano manifiesta su animalidad y comienza a manifestar realmente la profunda maldad. La Biblia habla en Jeremías 17 del 9 al 11, cuando dice, engañoso y perverso es el corazón de los hombres. Lleno de maldad
¿quién le conocerá? ¿Cuántos de ustedes, si no tuvieran alguien que los vea? ¿Cuántos de ustedes, si no estuviera una patrulla y viéndote que no te pasa lo malo? ¿Cuántos de ustedes, porque hay alguien que te está impidiendo que te vayas con tu secretaria? ¿Cuántos de ustedes, cuando van a un hotel, no prenden películas y cuando nadie te ve? Es cuando nadie nos ve, cuando nosotros manifestamos Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 5, dice en el versículo 3 en adelante: oh Jehová, ¿no miras? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. El yugo es el freno, el yugo es el control que se les pone a los bueyes cuando aran en la tierra. Y cuando nosotros no aceptamos el yugo, Dios tiene que poner leyes más fuertes para que poder controlar nuestra pecaminosidad. El pecado por el cual Sodoma y Gomorra fueron juzgados fue principalmente el de la homosexualidad. De ahí viene la palabra sodomita. Y antes de entrar en materia, voy a mencionarles dos cosas que la Biblia menciona del pecado de sodomía. En primer lugar, el pecado de sodomía. En Génesis 13, versículo 13, la Biblia, hablando por primera vez al respecto, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, y el Espíritu Santo usa un superlativo: en gran manera. O sea, los sodomitas no solamente era un pecado grave, era un pecado en gran manera delante de Dios. En segundo lugar, el pecado de sodomía fue prohibido por la ley de Moisés, Levítico 18:22. La ley de Moisés en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17. No haya ramera entre los hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Vemos nosotros en Primera de Reyes 14, versículo 24, que el pecado de sodomía fue cometido por algunos judíos. Primera de Reyes 14, 24, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en segundo lugar, la Biblia dice, primero versículo 12, que quitó del país a los sodomitas y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Cuando comenzaba la primera purificación de Israel, había sodomitas en el pueblo de Dios. En 1 Reyes 22, versículo 46, dice la Biblia: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Y en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 7, la palabra que se tradujo prostitución es la palabra sodomía. Además derribó los lugares de sodomía idolátrica, 2 de Reyes 23, 7, que estaban en la casa de Jehová. Habían infiltrado los homosexuales el liderazgo de Israel. Y los más grandes reyes fueron lo primero que purificaron y limpiaron. Actualmente hay iglesias protestantes y católicas en Estados Unidos y en Europa que están ordenando homosexuales como ministros de Dios. Y están ordenando mujeres lesbianas también como misioneras de Dios. Y está volviendo otra vez a infiltrarse dentro de la casa de Dios
el pecado de sodomía. Ahora, Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 15, que el juicio será un retrato del juicio que vendrá muy pronto contra la tierra. Dice en Mateo 10:15 el Hijo de Dios: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿De qué ciudad estaba hablando Jesucristo? De Corazín y Betsaida, que habían oído a Cristo, y de nosotros 2000 años después, que tenemos más información todavía, que recibió a Cristo hace 2000 años. En el día del juicio habrá más grandes castigos para otras ciudades, ojalá que México no sea una de ellas, que para Sodoma y Gomorra. Recordamos que Sodoma y Gomorra no tenían Biblia, Sodoma y Gomorra no tenían predicadores, Sodoma y Gomorra no tenía iglesias, Sodoma y Gomorra no tenía la ley de Dios, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto más no hará con algunas ciudades, familias y personas que en esta tarde nos están escuchando y no se han arrepentido del pecado de la sodomía? En Lucas capítulo 17, versículos 29 al 30, Jesucristo dijo: en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo no vuelva atrás. Acuérdese de la mujer de Lot, que vamos a continuación a estudiar. Y finalmente en Judas, versículo 7, la Biblia dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de con la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Dios nos pone a Sodoma y Gomorra como un ejemplo en esta noche. Y Dios nos dice en esta noche: yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si en el pasado condené la homosexualidad y el lesbianismo y toda inmoralidad, hizo mi furia cayera del cielo, volverá otra vez a repetirse antes de que mi Hijo venga a juzgar este mundo. Cuando oigas su voz no te endurezcas, y si tú practicas el pecado de sodomía, ya seas hombre o ya seas mujer, Dios te pide que te arrepientas y vengas a la cruz, y Él tendrá misericordia para cambiar tu vida y enderezar tu mente y sanar tus pensamientos y encaminarte en el camino de la verdad. En Génesis 19, los ángeles, al entrar a Sodoma, son perseguidos por los sodomitas. Los ángeles se encuentran en la casa de Lot. Llegan los hombres de Sodoma, desde los jóvenes hasta los grandes, comienzan a tratar de romper la puerta de Lot, gritándole a Lot: entréganos esos hombres para que los conozcamos. La palabra conozcamos, dijiste la palabra hebrea yada, con Y, que se usó en Génesis 4:1 para describir relaciones íntimas sexuales. Y siempre que se usa esta palabra, se usa con este significado. Los ángeles se asoman por la puerta, agarran a Lot, lo jalan dentro de la casa, inmediatamente hieren con ceguera a todos los jóvenes y a todos los viejos sodomitas que estaban afuera y que querían derrumbar la puerta de la casa de Lot. Vemos que los ángeles de Dios tienen poderes delegados por Dios para poder herir con enfermedades, dejar ciegas a las personas, destruir a personas. Un ángel de Dios mató una vez más de 30-40,000 personas en una guerra en el Antiguo Testamento. Los ángeles de Dios en Apocalipsis detienen los vientos, los ángeles de Dios envían las plagas, los ángeles de Dios tocan las trompetas, los ángeles de Dios hacen la voluntad de Dios. Y ellos estaban en Sodoma con una misión casi imposible: rescatar a este hombre, Lot, de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. En el versículo 12
Entonces los varones, se refiere a los ángeles, le dijeron a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Llenos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este es claramente una advertencia de que Lot tenía que sacar a toda su familia de la ciudad, y es interesante que dice en el versículo 14 que cuando Lot habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Nosotros aquí podemos deducir lo siguiente: cuando los ángeles le dicen a Lot: ¿tienes a alguien más que quieras sacar de la ciudad? Tal vez tus yernos. Va corriendo Lot a la casa de sus yernos, que estaban comprometidos con sus hijas. Y aquí hay algo interesante. La mayor parte de los habitantes de Sodoma y Gomorra no les gustaban las mujeres, y a la mayor parte de las mujeres no les gustaban los hombres, como está sucediendo actualmente en el mundo. Sin embargo, los dos yernos de Lot y las dos hijas de Lot estaban comprometidos para acá. Ahora recordemos algo: cuando Lot llegó a Sodoma, llegó soltero. En Génesis 13, cuando abandona a Abraham, llegó soltero. Entonces Lot se casó con una mujer sodomita, con una mujer de Sodoma. Y las hijas que procrearon, ¿verdad?, que aproximadamente tenían 18 años de edad, se crearon en una sociedad y en una cultura totalmente depravada y degenerada. Y cuando estaban próximas a casarse, vemos aquí que ellas eran vírgenes y estos muchachos iban a casarse con ellas. La Biblia no nos da más detalles, pero sí nos muestra que los yernos, cuando iban a acercarse a su casa y decirles: vámonos de la ciudad, a ellos les pareció como que Lot se estaba burlando de ellos. O sea que aquí Lot, cuando les va a advertir a los yernos, no creía todavía, es lo que se nos trata de decir, no creía que iba Sodoma destruida. O sea, ha de haber llegado corriendo con sus yernos: órale, van a destruir Sodoma y Gomorra, levántense de este lugar. Y a los yernos les pareció como que Lot se estaba burlando de ellos. O sea, no llegó con una actitud seria, no llegó con una actitud dramática, sino así diciéndoles: yo creo que va a caer fuego del cielo, yo creo que va a explotar Popocatépetl, mejor nos vamos de aquí, ¿no? O sea, no estaba convencido Lot todavía, como lo vamos a ver más adelante, de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ahora dice la Biblia también que los familiares de Lot no creyeron sus palabras, porque Lot había perdido su testimonio ante el mundo. En Mateo 13 Jesucristo dijo: son la sal de la tierra, pero si ustedes pierden su sabor, ya no sirven para nada más que para ser hollados o pisoteados por los hombres. ¿Cuántos de ustedes ya han perdido su testimonio y se han cansado de decirles a sus familiares: soy cristiano, y tus familiares, tu esposa o tu esposo ya no creen en ti? Has tenido una actitud tan cínica durante los últimos años que cuando algo vaya a suceder, te va a acontecer lo que le pasó al pastor y al lobo. ¡Ahí viene el lobo! Y el lobo no venía. Y ahí viene el lobo y no venía. Y cuando de veras venía el lobo, nadie creyó. Por mentiroso. La Biblia dice que a muchos hombres les va a pasar lo mismo antes de la venida de Jesucristo. Tus propios familiares acaban burlándose de ti. Tus propios familiares no pueden ya creerte porque les has dicho tantas veces y tu vida ha sido tan falsa, ya no tienes testimonio ante la sociedad. En el versículo 15, al rayar el alba, ¿cuándo llegaron? Acuérdense, a Sodoma los ángeles. Llegaron en la tarde, ¿se acuerdan? Como a las 5 o 6 de la tarde, dice Génesis 19:1, que llegaron a la caída de la tarde, cuando ya se estaba metiendo el sol. Y aquí encontramos
que al rayar el alba, cuando estaba amaneciendo, comienza la huida de Sodoma y Gomorra. O sea que del versículo 1 al versículo 14, toda la historia de Lot se desarrolla durante la noche. Vamos a ver la relevancia de esto al final de la conferencia. Al rayar el alba, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot. Los ángeles daban prisa a Lot. ¡Apúrate, Lot! O sea, debería ser al contrario, no, vámonos. Pero aquí estaban los ángeles apurando a Lot, que los ángeles tenían 1 hora, 1 minuto, un tiempo determinado para destruir Sodoma y Gomorra. Si no tuvieran tiempo, pues, ¿ya acabaste, Lot? ¿Ya hiciste tu maleta? No, aquí los ángeles le dijeron, apúrate. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los ángeles tengan prisa? Sin embargo, aquí la Biblia nos revela que la prisa no era de los ángeles, la prisa era para salvar el alma de Lot, porque la misión de los ángeles era que si Lot no salía de Sodoma y Gomorra, Dios no podía destruir Sodoma y Gomorra, pero como había un tiempo de la destrucción, tenían que salir de prisa. Y quiero decirles algo, en la época que estamos viviendo, Dios nos está apurando. Y a través de los mensajes, y a través de los congresos, y a través de las exhortaciones, y a través de las predicaciones, Dios está por todo el mundo sonando la voz de alarma. Prepárense, apúrate a arreglar tu casa, arregla tus asuntos en tu matrimonio, arregla tus asuntos con tus hijos, arregla tus asuntos con tus padres, porque el día vendrá como ladrón en la noche. Y es increíble que muchos cristianos necesiten ser apurados para dejar el mundo y la ciudad de Sodoma. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, tú a tu mujer y 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Aquí encontramos que Lot, dice en el versículo 16, se detiene. Y los varones le agarran la mano, dice, o sea, ya, ¿sabes, Lot? ¿No estás ya cayendo gordo, Lot? Le agarran la mano, y agarran la mano de su esposa, y agarran a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando Lot va a salir de Sodoma, de repente hace esto Lot. Y esta palabra en el hebreo es balbuceó, mostró escepticismo. En la palabra original, en inglés, lingering, significa tratar de pensarlo 3 veces antes de seguir adelante. O sea, no estoy totalmente convencido. Espérense tantito. Fíjense ustedes hasta dónde había llegado la insensibilidad de este hombre llamado Lot. La sola idea en ese momento de abandonar su casa, mi casa, mi Mercedes, mi coche, mi cuenta en el banco y todo lo que tengo, amigos, le hizo difícil su partida, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuántos de ustedes aman al mundo, a los que están en el mundo ahorita, en este momento? No levanten sus manos, no se quemen. Pero ¿cuántos de ustedes, tal vez muchos no lo saben, su corazón está en los bienes materiales? ¿Por qué creen que cuando Dios nos dice, conviértanse a mí y nazco, también se tiene que convertir nuestra cartera con Dios, con nuestra alma? Un cristiano que no está convertido en su alma y su cartera no está convertida, no ha nacido de nuevo. Porque nuestra cartera representa todo lo que amamos. Y cuando quitamos los ojos de nuestra cartera, porque lo que tiene nuestra cartera representa el fruto y el esfuerzo de mi trabajo, y ya no sufro al dar dinero, ni me duele dar dinero, y es un gozo para mí y me nace generosamente dar a la obra de Dios, es cuando mis ojos no están en Sodoma. Y cuando venga el Señor a muchos de ustedes, tal vez cuando comience a explotar el poco, cuando lleguen las lluvias que van a venir, de acuerdo a la Biblia, y va a caer fuego y meteoritos del cielo, van a correr y lo primero que van a sacar va a ser su caja fuerte de su casa.
o van a ir corriendo a las 9 de la mañana, van a ser los primeros en la fila del banco para sacar su dinero. Les importa más los bienes materiales y tienen tanto en los bienes materiales que su alma queda en segundo lugar. Lot se detuvo. Espérame tantito, ¿será cierto? Bueno, ¿y cuates al final de cuentas, pues quiénes son? ¿Les vamos a creer? ¿Se va a acabar esta ciudad? Es increíble la debilidad espiritual de Lot. Dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, por tercer lugar, no, desde luego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho no dándome vida. Mas yo no podré escapar al monte. No sea que me alcance el mal y muera. Por tercera vez, Lot abre su corazón. Lo que leemos es increíble. Lot sale a la llanura, y así como el borras, espérense, tú córrele por favor, por el campo travieso, váyanse a ese monte. Y al salir Lot, ve una ciudad que se alcanzaba a percibir, estaba a algunos metros de Sodoma y Gomorra, que se llamaba Zoar. Zoar significa en el hebreo pequeña. Mira, esa ciudad pequeñita, dame chance de llegar ahí. No creo que lleguemos al monte. Tal vez antes de que llegue al monte, me va a caer el fuego de Dios. Dame chance, señores míos, les ruego, tengan misericordia, ya se han portado muy buenas gentes conmigo, denme chance, ¿no? Es el último favor que les pido, denme chance de irme a esa ciudad llamada Zoar. ¿Por qué Lot, al salir de Sodoma y detenerse la segunda vez, por tercera vez, al vislumbrar el monte, escoge la ciudad? Porque Lot aún quería estar cerca de Sodoma. Dijo, por atrás, no fue el Sodoma, por ahí que pasada, me regreso pronto. No era cierto lo que le estaba diciendo a los ángeles, como lo vamos a ver a continuación. No era cierto eso. Era porque realmente quería él seguir estando en Sodoma y dudaba de un juicio de Dios. Como muchos de ustedes que nos escuchan, aún no están convencidos que Dios va a traer un juicio sobre este mundo. Y siguen creyendo como los tiempos de Noé, bebiendo, comiendo, casándose, y todo bien, la televisión, y el MDB, y la biocasetera, y esto y el otro, y gloria a Dios por todas esas cosas. No hay problema en que tú tengas todas esas cosas, pero no pongas tu corazón totalmente en esas cosas. Porque nuestra corazón debe estar, como dijimos en el Congreso, en comunión diaria, ininterrumpida con Dios. Dios acepta, los ángeles, la proposición de Lot. Versículo 21. Y le respondió, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no he destruido la ciudad de que has hablado. Vean ustedes que en segundos los ángeles escuchan a Dios. Dios de alguna forma les dice a los ángeles, denle chance. Denle chance. He aquí he recibido tus súplicas sobre esto. O sea, el ángel le dice a Lot, Dios ya oyó lo que nos estás pidiendo, tal vez antes de que lo pidiera ya conociera tu corazón. ¿Sabes qué, Lot? No destruye la ciudad a la que has hablado. Verso. Date prisa. Versículo 22. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar, que significa pequeña. Se le permite a Lot, increíble. Yo digo aquí en este momento, Lot, ya no vuelvo a tratar contigo en mi vida. Haz lo que te dé la real gana. ¿Te quieres ir ahí? Vete ahí, te doy permiso que te vayas. ¿Te quieres ir a Veracruz? Vete a Veracruz. ¿Quieres hacer esto? Haz aquello. Yo no me vuelvo a meter en tu vida. Dios entrega a Lot a lo que Lot amaba, la vida cerca de la ciudad, de los bienes. El rey Salomón escribió en Proverbios 14, versículo 14, de sus caminos será hasta el necio
de corazón. Jesús en Mateo 24:12 escribió: porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, el apóstol Pablo escribió: pero acerca de los tiempos y de la ocasión, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Ya no somos de la noche, somos del día. Todos aquellos que viven en pecado, viven de noche. Cuando vives en santidad, vives en el día. La Biblia nos dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Regresamos a Génesis 19, versículo 23, y dice la Biblia que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta es la más grande lección en esta noche para todos los cristianos. En primer lugar, el creyente carnal acabará perdiendo todo en esta vida. Lot perdió su casa, sus posesiones, su familia, su testimonio y todas las bendiciones de Dios y el mundo en quien él había confiado. Ese mundo ya no existía más. De la noche a la mañana, dice el salmista, Dios deshace como polilla lo más apreciado del ser humano. Dios puede quitarte esa mujer en segundos, ese hombre en segundos, esa casa en segundos, tu cuenta del banco, cualquier cosa donde nuestro corazón esté, Dios puede en segundos quitarlo y desaparecerlo, para tal vez abrirnos los ojos y enfrentarnos a la realidad que debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra alma. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2:15. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los varones depravados fueron juzgados, las ciudades fueron destruidas con fuego y azufre, y sufrieron el juicio de un Dios santo. Nos damos cuenta en Deuteronomio 29, versículo 23, que fueron 4 ciudades las que Dios destruyó en Sodoma y en Gomorra. Porque dice el versículo de Génesis 19:25, y destruyó las ciudades, y miren lo que dice, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, plural. Y dice Deuteronomio 29, versículo 23, azufre, sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó
en su furor y en su ira. Aquí se nos mencionan las 4 ciudades, o Sodoma y Gomorra, y las 2 ciudades que estaban alrededor y que también eran central junto con Zoar. Pero como Lot iba a ir a Zoar, Dios perdonó a Zoar. Pero eran 5 ciudades y vemos cómo el pecado de homosexualidad se iba contaminando y contaminando y contaminando, y así avanza en la tierra. Y luego viene a veces de Estados Unidos, nos llega a nosotros, primero en Europa, Europa contamina a Estados Unidos nos contamina a nosotros, y así todos nosotros comenzamos a hacer las cosas que hacen los demás. Si la minifalda está de moda en Europa, está de moda en Estados Unidos, está de moda en México. Si ahora los políticos en Estados Unidos son homosexuales, pero también hay políticos homosexuales. Si se legaliza en España la marihuana, en nosotros ya hay de retrógradas los que digan que ya las drogas no están, y se nos comienza a calificar de retrógradas, de retrasados mentales, de fanáticos, de religiosos, porque no queremos ir en contra de la corriente del mundo. Y así es como nos manda vivir. No se conformen a este siglo, Romanos 12:2. Las normas que tenemos son más elevadas que cualquier regla de ética o filosofía o humanista que el mundo haya establecido. El camino que Dios nos ha trazado es un camino de santidad. El camino que tenemos delante de nosotros es el camino de Cristo. Y al que no pueda seguir este camino, y al que no le haya amanecido y comience a desviarse por el mundo, la presión moral, la presión filosófica, la presión de las modas, la presión en tu trabajo, la presión de las películas, la presión de las revistas, sin que te des cuenta, te comienzan a apartar y apartar y apartar y apartar de Dios, acabarás perdiendo tu propia vida. Y al final oirás una voz en el día del juicio que diga: ¿de qué te sirvió haber ganado el mundo si perdiste tu alma? La mujer de Lot volvió sus ojos atrás y se convirtió en esclava. ¿Por qué miró atrás a pesar de las advertencias que el ángel le había hecho? Porque recuerdan ustedes que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y entraron a la casa de Lot, la mujer de Lot no estaba en su casa. Oigan, una mujer que no se encuentre a las 10 de la noche en su casa, ¿dónde anda? No me digas que viendo la Cenicienta. Nos damos cuenta que no era una mujer hospitalaria, era una mujer mundana. La vida de Lot no influyó en su vida. Lot no pudo transformar ni cambiar su esposa. Vamos a ver sus hijas de qué manera acabaron aceptando la inmoralidad de Sodoma y de Gomorra. La Biblia nos muestra claramente que la mujer de Lot volvió atrás, porque su corazón estaba en el mundo, estaba en Sodoma. Y así muchos, cuando venga Jesucristo, muchos de ustedes estarán convertidos en estatuas de sal, sin testimonio, pisoteados por las burlas de sus propios familiares y con una vida sin poder espiritual. Jesucristo dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot. Puso énfasis en la mujer de Lot. Ahora ven ustedes algo tremendo. La mujer de Lot no tenía nombre. No se menciona el nombre de la mujer de Lot, porque una mujer sin identidad. Era una mujer que no tenía identidad, era una mujer que no había encontrado el propósito de su vida, era una mujer que no había encontrado el significado de su vida. Y así pasa con muchas mujeres que nos escuchan, que son mujeres que no tienen identidad propia. Por eso imitan a esta, imitan a aquella, quieren ser como Miss México, quieren ser como Madonna, quieren ser como su cuñada, quieren ser como su prima, porque no tienen identidad. Y cuando tú vienes a Jesucristo, recobras tu identidad y comienzas a descubrir que eres hija de Dios, y que cuando tú naciste el patrón se rompió, el mundo se rompió, y no hay otra como tú. Chaparrita, grande, narigona, orejona, como estés, no hay otra como tú. Eres singular, eres creación especial de Dios. Y no tienes por qué querer ser igual a otra, ni ser igual a otro, ni imitar a este cantante, ni mucho menos, porque caemos en la imitación.
Y es terrible que la humanidad está llena de imitadores. Millones de personas en el mundo a nuestro alrededor viven sin identidad propia. No saben quiénes son, quieren ser otra persona. Cuando tú no sabes lo que eres, quieres ser alguien más. Y esa es la tristeza del mundo que nos rodea. Y finalmente dice el versículo 27 al 29, en penúltimo lugar, que entonces subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y miró, y el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot y sus dos hijas fueron salvadas por la intercesión de un hombre santo, de un gigante espiritual de Dios llamado Abraham. Abraham se levanta temprano y contempla que tú y yo vamos a contemplar muy pronto. Vamos a voltear desde el cielo y vamos a ver el mundo ardiendo como una bola de fuego. Y los edificios de seguros, el World Trade Center, la Torre Eiffel, la Torre Latinoamericana, la Estatua de la Libertad en Nueva York, en los países más grandes, las ciudades más bellas, los jardines colgantes, las murallas chinas, Roma, la ciudad de Florencia, Italia, veremos cómo el mundo y todo lo que el hombre adoró y exaltó y admiró y para lo cual vivió será reducido totalmente a la ceniza, que es el último grado de materia. Y solo humo subirá, y he aquí esperamos nosotros, según las promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, donde reina la justicia. Y si tú tienes esta esperanza, entonces tú podrás ver como Abraham, de qué forma Dios destruye al mundo y lo que todo lo rodea. Lot había tenido descrédito al nombre de Dios, había perdido su testimonio, había amado al mundo, su familia no le había importado, pero a pesar de todo, Dios le salvó. Pero lo vamos a ver, lo salvó de morir. La Biblia no nos dice dónde se encuentra ahorita Lot. El hecho que lo haya salvado de la destrucción no implica algo posterior. No hizo Lot para que lo mereciera, sino por la poderosa oración de su tío Abraham. Dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Tú no sabes lo que van a hacer las oraciones tuyas por tus hijos. Yo les dije el otro día cuántos están clamando y llorando y diciéndole, Padre, sin antes ver a mi hija y ver a mi hijo caminando en tus caminos. La oración intercesora de un hombre santo y de una mujer santa puede inclusive cerrar el cielo para que en 3 años y medio no llueva. No nos imaginamos lo que Dios hace a través de nuestra oración. Y terminamos con esta historia en el versículo 30 al 38. Amárrense los cinturones. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Bueno, pues ¿qué no querías entonces irte a Zoar? ¿Se dan cuenta? Ya que llegó a Zoar, ¿saben ustedes qué nos muestra esto? Que al llegar ahí, Lot llegó confundido, desbandado, un hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, y ya que llegó ahí, llegó en un estado tan profundo de depresión y de temor, que dijo, a lo mejor también esta ciudad va a arder, mejor vámonos ahora sí al monte. Por si aquello de que va a caer aquí también el juicio de Dios, tal vez Dios no destruye el monte y acabe destruyendo Zoar. Y tal vez también al llegar a Zoar y ver la depravación de esa ciudad y los vicios de esa ciudad, Lot dijo, ya no puedo vivir en una ciudad. Es mejor que escape al monte. Lot con sus 2 hijas huyeron hacia la ciudad de Zoar, pero al llegar tuvo ahí temor, y nos podemos encontrar también a los habitantes de Zoar viéndolo a él llegar a la ciudad y tal vez mirándolo con recelo, pensando que a lo mejor él iba a traer la maldición sobre ellos, por lo que, por cualquiera de las 2 razones, Lot acabó
viviendo en una cueva. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará. Porque aquel que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. Sus hijas, dice la Biblia en el versículo 31, la mayor le dijo a la menor, allá en la cueva, ya sin mamá, sin posesiones, sin dinero, sin gas, sin nada. Veamos esta escena de un hombre con sus dos hijas, después de haber aceptado la inmoralidad, como tú en tu casa les permites a tus hijos ver películas que los están degradando. En tu caso es natural que traigan cualquier video tus hijos. Y ahí están viendo las encueradas y los actos sexuales, y para ti es normal, porque en la escuela les dijeron que no sean retrógradas, que les permitan educación sexual. Y tú te la creíste. Y llegará un momento en que para ellos será lo más normal. Ya nada más falta que traigas su novia allí en la sala de tu casa, estén teniendo relaciones sexuales. Es lo único que le falta a muchos padres. Ya nada más le falta que te diga, ¿no quieres mota, papi? Que te saque el carrujo y que te dé la salchicha. O que te diga, ¿no quieres una grapa de coca? ¿Cuántos padres están permitiendo eso en sus hogares? Y cuando comenzamos a rebajar estas normas, es cuando comenzamos a ser juzgados por Dios. Ahora, si tú actúas, ¿verdad, Elisa? ¿Sabes qué, mijito? A mí no me haces esta cosa, mijita, aquí no haces esta cosa, y tú actúas, y tu hija quiere hacer lo que quiera, y tu hijo quiere hacer lo que quiera, tú has ido del juicio, y tu hija se puede ir a la prostitución, pero tú actuaste con energía y conforme a tu conciencia. Pero los padres apapachadores serán juzgados. Como Elí en 1 Samuel capítulo 2. Juzgaré tu casa, porque a tus hijos nunca los detuviste, le dijo Dios a Elí. La mayor, versículo 31, le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestra descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para comer de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre, también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó a beber cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor, dio su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Estas dos hijas de Lot acabaron aceptando la inmoralidad de Sodoma y llevaron a cabo sus planes, planearon, maquinaron de una forma perversa y depravada. Entre las dos se comunicaron el plan, acostarse con su papá, pensamientos inmorales, y lo llevaron a cabo. Los dos hijos que nacieron de este incesto fueron los moabitas, que se constituyeron en los más grandes enemigos de la nación de Dios. Apunten los versículos que les voy a dar: Deuteronomio 23:3, Números 25:1, Primera de Reyes 11:1, Esdras 9 del 1 al 2. Deuteronomio 23:3, Números 25:1, Primera de Reyes 11:1, Esdras 9 del 1 al 2. En estos pasajes ustedes corroborarán, confirmarán que los moabitas eran los peores enemigos
de Israel. Dice la Biblia que los descendientes de estos dos hijos se constituyeron en enemigos de Israel. ¿Saben ustedes lo que dice el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento antes de acabar Dios con la nación? Dice en Malaquías 2:15, no hizo el uno habiendo él abundancia de espíritu, o sea, Dios hizo al hombre y a la mujer, no a dos hombres, no a dos mujeres, a un hombre y a una mujer, y dice que los dos son un solo espíritu, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Miren ustedes esto, quiero terminar con esto. No hizo Dios uno, no dice dos, dice uno. Dios dio al matrimonio, aquí está esta hoja, el hombre, y aquí está la mujer, y cuando nos casamos, Dios ve el matrimonio así. Ya no son dos, ante los ojos de Dios es una unidad. Así como el Padre es una triunidad, Dios, nosotros vemos a tres personas, y no son tres dioses, es tres personas en una sola esencia, y así como hay una triunidad, hay una también dounidad. Dos en uno. Dios hizo uno. En el matrimonio somos uno a los ojos de Dios. ¿Y por qué uno? Malaquías 2:15. Porque buscaba una descendencia para Dios. De acuerdo a esta revelación, uno de los propósitos del matrimonio es no solamente tener una compañera y una amiga con mi hijo, contigo, sino que nuestra descendencia, nuestros hijos, Dios quiere a través de nuestra unión bendecirlos. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales para la mujer de vuestra juventud. Dios anhela que nuestra descendencia sea santa. Si tú eres carnal y tu esposa es santa, como patriarcas, como sacerdotes y cabezas de nuestro hogar, desprotegemos a nuestro hogar. Si nuestra mujer es santa, ella salva a los niños menores de edad. La semilla se contamina a través del sacerdocio de los varones. La mujer de Lot se quedó allá paralizada. Lot se fue con sus dos hijas, y como ahora se lee en los periódicos, el papá violó a sus hijos. En los tiempos de Lot tú les ganaste porque las hijas violaron al papá. Ahora son los padres los que toman la iniciativa y se esconden en el baño para ver a sus hijas desnudas o a sus hijastras, para violarlas cuando llegan borrachos, convertidos en animales bajo las influencias del alcohol. ¿Y cuántas muchachas que hemos ministrado en esta noche han confesado: mi padre me violó y mis heridas son muy grandes? Quiero decirte que Sodoma y Gomorra van a ser como el coro de Viena, los niños de Viena, cuando el castigo sobre tu vida caiga de parte de Dios. Si tú en esta noche no te arrepientes con todo tu corazón y no te das cuenta que la maldad que hay entre nosotros no puede ser controlada más que por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8 que si por el Espíritu hacemos vivir las obras de la carne, podremos vivir. Y tú en esta noche necesitas volverte a Dios y estás a punto de salvar a tu familia. Dios les ha hablado, estoy seguro, en esta noche, tal vez por última vez, porque va a llegar el momento en que ya vas a perder toda convicción, ya no vas a creer en la Biblia, ya vas a ver que esto sea real, y cuando tú quieras regresar, te vas a dar cuenta que la inmoralidad hizo demasiado daño en tu vida, y es demasiado tarde, y los cascos del Apocalipsis se escuchan, y los ángeles están dispuestos ya a tocar sus trompetas, Apocalipsis 7, para que comiencen los juicios de Dios a caer sobre la tierra. Te tomará como ladrón en la noche. Acuérdate de la mujer de Lot.
que perdió su identidad, no pudo nunca levantarse y se quedó convertida en una mujer inservible ni siquiera para sus 2 hijas. Les pido en esta noche que inclinemos nuestra cabeza en dolor y arrepentimiento por los pecados de inmoralidad que nos rodean. Señor, hay mucho pecado en este mundo. Hay mucho pecado en la sociedad que vivimos. Sabemos que hay países en el mundo como Holanda, Suecia, Dinamarca, que han rebasado toda decencia, todo el límite, y son países entregados por ti a la depravación y al cuidado mal. Padre, estamos dándonos cuenta en México la ola de pornografía que nos invade. Mujeres que me escuchan que van a alguna iglesia, vístanse con pudor. Ustedes son mujeres hijositas de Dios. No uses esa ropa que atrae la mirada de los hombres. No usen esas prendas sensuales a la carne, porque a Dios no le agrada. Tú eres hija de Dios. Cúbranse como mujeres piadosas, como mujeres y muchachitas santas. No se vistan con esos pantalones que se ponen en la calle tus amigas. No tienes por qué enseñar los atractivos de fuera siempre, ni buscar las miradas sobre tu cuerpo. No aceptes la inmoralidad de la moda de nuestra sociedad. Varones que me escuchan, miren a las mujeres, a las jóvenes como si fueran tus hijas, a las grandes como si fueran tus madres. Sean puros de corazón, porque sin santidad nadie verá a Dios. Jóvenes que practican la fornicación, arrepiéntanse. No cometerás inmoralidad, dice el Señor. Y la paga de la inmoralidad es el pecado y el sufrimiento, la miseria y la tristeza. El pecado hace sufrir. Y el pecado nos llevará más lejos de lo que pensamos nos llevaría. El pecado nos hará más caro de lo que pensamos nos cobraría. Y el pecado nos hará sufrir más de lo que creímos que sufriríamos. Fue por el pecado, por lo que el Hijo del Hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, murió en una cruz. Fue por el pecado, por lo que Él dio su sangre y su vida por nosotros. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino ya viene. Ya aquí los ángeles del cielo están preparándose ya. El Señor Jesucristo está listo para levantarse a la diestra de su Padre y venir con voz de trompeta y con voz de arcángel de Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Anímense! El reino viene. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Y es el mundo de aquellos que se purifican, así como Él